En la vida, una de las constantes que podemos ver frecuentemente es el dar y recibir. Ahora, ciertamente Dios se complace grandemente en suplirnos por su gracia, amor y misericordia. Pero muchas veces nos preguntamos si lo que estamos recibiendo es realmente una bendición de Dios o si es algo usurpado por el enemigo que está intentando utilizarlo con el objetivo de tentarnos y hacernos caer. Pero una buena respuesta a este interrogante es la siguiente, y lo vemos en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Y dice lo siguiente: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, absolutamente nada de lo que Dios nos da carece de propósito. Ahora bien, es muy bueno y podríamos decir que hasta placentero el poder recibir y saber que nuestras necesidades están cubiertas. Pero lo que no es bueno en ninguna manera son el afán y la ansiedad que se van a generar al estar constantemente preocupados por intentar cubrir nuestras necesidades, hasta el punto de producir en nosotros, escucha esto, enfermedades psicosomáticas que comienzan en la mente pero se manifiestan en el cuerpo. Y que además es el Señor mismo quien nos sostiene, supliendo nuestras necesidades, tal cual nos dice en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Y además déjeme decirle que es imprescindible que evitemos a toda costa la codicia, haciendo del dinero un ídolo, amándolo de tal manera que nos apartemos incluso de la propia fe, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Y cito textualmente: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire, sonría. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Selah, mediten en esto, mis amados. Y mire, déjenme decirle algo. Lo cierto es que el que recibe, aunque a simple vista se muestre como el beneficiario de adquirir lo que se le está dando, lo cierto es que hay algo que supera con creces grandemente todo lo que nosotros podamos darle a otra persona, y es la incomparable satisfacción, el gozo, el privilegio de servir a los demás con lo que tenemos, utilizándolo como un medio para mostrarles amor, misericordia, cuidado y también debe decirle atención y empatía hacia ellos, por lo cual Dios es glorificado en este tipo de testimonios o actitudes nuestras, tal cual dice Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero déjenme decirle más. Muchas veces las pruebas en la vida no siempre están basadas en la escasez, sino también en la abundancia, así como lo está escuchando. Nuestra fe puede ser probada de muchas maneras, y déjeme decirle que en la necesidad ajena también se puede poner a prueba nuestro corazón, lo cual se hace visible en la actitud que tenemos hacia ellos, ya sea de empatía o de falta de ella. Pero piensen esto, cuando recibimos cierta abundancia material, algo así como una especie de bendición que supera incluso lo que requerimos para suplir nuestras necesidades habituales, la pregunta básica que debemos hacer es la siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios para con esto que estamos recibiendo? Porque déjeme decirle que en todo momento, ya sea que tengamos mucho o poco, la prioridad siempre ha de estar en glorificar a Dios con todo lo que tenemos, incluso con todo lo que somos. Pero para ello es necesario que podamos entender y comprobar lo que es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, tal cual nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero que además va mucho más allá, porque la Biblia nos dice que somos mayordomos de todos los bienes que Dios pone a nuestra disposición. Y un mayordomo es alguien que administra los bienes, pero bienes que en realidad no son nuestros, sino que le pertenecen exclusivamente a Dios. Como dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero cuando sabemos que alguien está en necesidad y podemos apoyarles, no podemos decirle vete y ven mañana, cuando hoy tienes para darle, tal cual vemos en Proverbios capítulo 3 versículo 28, porque en su escasez y en nuestra abundancia, nuestra fe, obediencia y amor están siendo probadas. Y además Dios nos ordena que nuestras ganancias las utilicemos también para ganar personas para el reino, tal cual vemos en Lucas capítulo 16 versículo 9. Por lo tanto, si usted puede utilizar de lo que usted ha ganado para invitar a alguien, por ejemplo, a cenar, a un café, y utilizarlo como excusa, este momento para compartir el evangelio de salvación a alguien que aún no conoce de Jesucristo,
hágalo, porque lo que para usted pueda parecer incluso un gasto, lo cierto es que delante de Dios es una inversión con ganancia eterna. Por lo tanto, como dice Gálatas capítulo 6 versículo 10, nuestro llamado es hacerle bien a todos en cuanto sea posible. Y dice, así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente, escuche esto, a los de la familia de la fe. Ahora, entiéndese algo, Dios es justo y no nos va a culpar a nosotros por la situación ajena, a menos que seamos nosotros los causantes del mal de la otra persona. Porque déjeme decirle algo, las circunstancias ciertamente pueden estar provocadas por las más diversas índoles o motivos, ya sea por carácter individual o social grupal. Pero lo que sí nos hace indirectamente responsables es que una vez que conocemos la situación por la que está atravesando la otra persona, nosotros no hagamos absolutamente nada por aminorar la carga que lleva. En otras palabras, de no brindarle apoyo en lo absoluto. Algo así como no hacer absolutamente nada por ayudarnos a salir de la difícil situación en la que se encuentra, cuando Dios sabe perfectamente que Él mismo nos ha provisto de los medios necesarios para hacerlo, porque entonces ya podemos quizás estar hablando de una conciencia cauterizada de nuestra parte, de un corazón cuyo amor se ha enfriado totalmente y que incluso no es movido a misericordia a causa del dominio del pecado que hay en él, ya sea manifestado por flagelos tan horribles como el egoísmo, el resentimiento, la envidia, el orgullo, etc. Entendiendo que nuestro testimonio, el fruto en nosotros, es quien da a conocer nuestra verdadera posición delante de Dios. Porque mire, basta con preguntarnos algo muy sencillo. ¿Qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar? Para percatarse que el Señor Jesús no lo pensaría ni dos veces, para entonces extender de su amor, de su gracia, de su piedad y misericordia y ayudarlo. Y entonces es necesario que grabemos en nuestra mente que tanto la abundancia como la escasez son relativos en un mundo efímero, transitorio y variable, que como decía Salomón en Eclesiastés capítulo 3, hay un tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol, y al final todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13 son tan maravillosas, tan sorprendentes, de una persona que vino de pasar tantos vituperios en sus viajes misioneros. Y Pablo nos dice lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y mire, termina con un sello de oro diciendo: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gloria sea al Señor. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos habla de una dádiva. Nos dice que indefectiblemente la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la palabra dádiva de Dios significa un regalo, obsequio o donación que nos es dada por amor, gracia, piedad y misericordia. Pero un dato muy sorprendente en las Sagradas Escrituras es que la palabra amor se utiliza aproximadamente 280 veces. La palabra misericordia se utiliza aproximadamente 260 y piedad, alrededor de 90 ejemplos contienen la palabra piedad o textos que mencionan lo que es la piedad. Ahora, extender a otros de gracia lo que de gracia recibimos es un acto de amor, piedad y misericordia. Una misericordia que también es traducida como compasión o afinidad con los padecimientos de otros. Ahora, Miqueas capítulo 6 versículo 8 nos dice lo siguiente: Dios nos ha enseñado lo que es bueno. Ya Dios previamente nos ha mostrado cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y pide de nosotros que hagamos justicia, amemos la misericordia y finalmente que nos humillemos ante Él. Pero nótese que nos dice hacer justicia. Es algo que hacemos, pero amar misericordia. En otras palabras, la misericordia es algo que parte de un corazón que ama, alguien que está dispuesto a favorecer a aquellos que están en necesidad. Y finalmente, que nos humillemos delante de Él. En otras palabras, que obedezcamos, le tengamos temor y reconozcamos quién es Él. Pero en Mateo capítulo 22, versículo 36, Jesús va mucho más profundo y nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor al prójimo no es un ideal inalcanzable, sino un fundamento práctico. Hambre, sed, frío, todo tipo de necesidades. La pregunta es: ¿cómo te sientes cuando estás en condiciones así? Cuando tienes frío, cuando tienes hambre, cuando tienes sed. Así también lo siente tu prójimo. Entonces se puede dar cuenta de que no hay ningún secreto aquí, que en realidad es algo muy práctico. Pero aún más, Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, Jesús mismo nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y por cuanto lo habéis hecho a uno de estos mis pequeños, a mí me lo habéis hecho. Y aquí vemos claramente cómo Dios reconoce y no pasa por alto a aquellos que actúan en beneficio del prójimo. Pero mire, en realidad estas pruebas de necesidad no tienen como objetivo que cerremos nuestra mente y nuestro corazón, evitando dar a otros, por el simple hecho de que nosotros mismos en algún momento pues estuvimos en alguna situación muy difícil y quizás no tuvimos la ayuda que estábamos esperando, y que en realidad nos faltó mucha paciencia para esperar en el Señor en tanto que las cosas sucedían, tal cual vemos en Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Hay muchísimas personas que desafortunadamente, cuando pasan por momentos de carencia, endurecen mucho su corazón, se llenan de rencor, alegando que mientras estaban en el proceso, nadie, o que fueron muy pocas las personas las que le dieron la mano. Pero muy por el contrario, los momentos de carencia y necesidad nos llaman a ser empáticos con los padecimientos y el dolor ajeno, a abrir las manos para apoyar cuando vemos que otros están en esa misma posición, difícil muchas veces, circunstancias que ellos mismos no saben cómo salir de ello, por lo cual nosotros mismos quizás ya en el pasado hemos atravesado por momentos así. Porque todo en la vida es transitorio, la vida tiene altas y bajas, es el proceso de aprendizaje en la vida, pero las circunstancias que son ciertamente pasajeras no se definen por los eventos que vivimos durante el tiempo que la atravesamos, sino por nuestra actitud y aprendizaje en el proceso. Proverbios capítulo 11 versículo 25 nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Y en Lucas capítulo 6 versículos 30 y 31, es una ordenanza de Jesús, nos dice: a cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Y no creo realmente que ninguna persona que se encuentre en necesidad quisiera ser rechazado de manera tal que los que están a su alrededor pretendan ignorar su necesidad. Como tampoco nadie en su sano juicio quisiera ser odiado, rechazado, despreciado, ignorado, sino amado, requerido, apoyado. Por tanto, recordemos Lucas capítulo 6 versículos 30 y 31 nuevamente. Así como quieres que los demás hagan contigo, haz tú con los demás. El libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45, nos muestra con total claridad algo verdaderamente hermoso en los primeros años de la iglesia. Y es esto: suplir las necesidades de todos los que habían creído en el Evangelio de Jesucristo era una prioridad grupal. Y lo cito textualmente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En otras palabras, nadie ignoraba, rechazaba o evadía la necesidad del hermano, porque el amor al prójimo no era tan solo una ordenanza formulada, sino un fundamento práctico de la iglesia. Ahora, desafortunadamente en la actualidad, el ser humano en su gran mayoría asocia la abundancia con patrones externos a él. Algo así como: si se tiene dinero invertido o acumulado y hay cierta tranquilidad, pues es sinónimo de que vamos bien. Pero lo cierto es que hay quienes tienen mucho por fuera, pero muy poco por dentro. Lo cierto es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, como dice Lucas capítulo 12 versículo 15. Pero Proverbios capítulo 30 es uno de esos proverbios que no fue escrito por Salomón, sino por una persona de nombre Acur, un varón que era el hijo de Jaque. Ahora, este hombre se reconocía como cansado, débil, atribulado. Se veía a sí mismo como el más ignorante de los hombres, sin sabiduría y sin conocimiento de Dios. Sin embargo, dijo algo verdaderamente maravilloso en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, y es lo siguiente: solo dos cosas te pido, Dios, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir incluso: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Pero Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 nos recuerda algo verdaderamente impresionante, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, palabras de Jesús en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire, ser abundante, bendecido o prosperado no implica necesariamente ser una persona que cuente con una cantidad de bienes materiales suficientes que puede incluso gastar si así lo quisiera. La realidad es que la bendición, la abundancia y la prosperidad también es tener el tiempo suficiente para estar con sus hijos, jugar con ellos, verlos crecer y guiarlos en la vida, tanto como Dios lo permita. Abundancia es poder abrazar a sus seres amados. Abundancia es tener a su cónyuge a su lado y saber que alguien ha decidido atravesar el camino de la vida junto a usted, tanto en los momentos altos y bajos de la vida, en la alegría y la tristeza, en la escasez y en la abundancia. Por otra parte, ser prosperado, abundante o bendecido también es poder llegar al final del mes y ver que se ha podido pagar todos los gastos de la casa, la renta, el colegio de los hijos, la comida, etc. Aunque no nos quede ni un centavo más para ahorrar, y se sienta como si cada mes fuese como volver a empezar nuevamente una y otra vez. Pero déjeme decirle que abundancia también es tener un corazón lleno de fe, que le crea al Señor de que pase lo que pase, Dios siempre está en control. Pero mayor debe ser nuestro descanso, sabiendo que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero para ello es necesario que creamos y descansemos en la seguridad, el amor y la fidelidad de Dios, que nos ha dicho en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y permítame decirle que de todos los deseos que yo de manera personal quisiera desearle a usted, el mayor de todos ellos es que reciba y conozca al Cristo que murió en una cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, como nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, y que todo el que lo confiesa como su Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, tendrá vida eterna, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Juan, en 3 de Juan capítulo 2, versículo 2, estas hermosísimas palabras que le dice el apóstol Juan a su amigo y hermano Gayo, y cito textualmente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y si este video le ha resultado de bendición, por favor compártalo para que llegue a otras personas y sepan de que tienen esperanza y que esa esperanza, su nombre es Jesucristo. Usted lo está escuchando aquí. Esto es Lente Bíblico. Que Dios le bendiga.